Gracias, diputado Figueroa. Daríamos ahora paso a sus preguntas. Les pido respetuosamente si se pueden identificar nombre y medio al cual representan y después su pregunta. Adelante. A ver. Buenos días, diputados. Saúl Ortega, de NTR Medios de Comunicación. Pues el tema que está en boga y que no surgió ayer es la cuestión del aborto, y es una pregunta para todos y es una pregunta directa. ¿Están a favor o en contra? ¿Sería cuánto? Bueno, ahí está. Estoy obligado en mi carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política a establecer aquí la postura institucional. La postura institucional de la JUCOPO es también a solicitud de grupos ciudadanos que este tema, que en efecto no es que sea en boga, es un asunto controversial de mucho tiempo en el mundo, en el país, desde luego en nuestro estado, permita un procedimiento lo más abierto que sea posible. Es un tema que se ha discutido durante mucho tiempo, durante años, pero toca a esta legislatura decidir y lo va a hacer. Nosotros queremos establecer, lo hicimos ayer, en la atención a los grupos que se manifestaron, fuimos muy claros. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad de decidir respecto de este asunto. No lo vamos a transferir a otra legislatura. Lo vamos a hacer ya. Y cada diputado va a asumir la responsabilidad que le corresponde, de acuerdo con sus convicciones partidistas y personales. La determinación de la JUCOPO, en efecto, es atender, como lo dijo el diputado Figueroa, efectivamente una iniciativa ciudadana en la materia, lo cual se está haciendo. Quiero ser muy claro en este asunto porque hay un proceso legislativo en marcha que involucra a 3 comisiones legislativas de este Congreso. Y nosotros de ninguna manera nos podemos negar a que también sea objeto de Parlamento abierto, porque es un instrumento y es un derecho de los ciudadanos para que se escuchen todas las voces. Esta es la postura de la Junta de Coordinación Política del Congreso. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que se realicen este ejercicio de Parlamento abierto, que será en un plazo inmediato, no lo estamos pensando para ver cuándo, ¿sí? Lo haremos, por eso estamos informando los trabajos relacionados con los meses de febrero-marzo, ¿verdad? Estamos hablando de febrero-marzo, no estamos hablando de otra época ni de otra etapa. En este plazo de febrero-marzo agotaremos estos procedimientos y antes de que termine este plazo, nosotros estaremos seguramente discutiendo y votando. Yo no quisiera adelantar las posturas de las fracciones, porque no me parecería correcto en este momento. Tendremos que esperar a que las fracciones agoten también su propia discusión, esta es la respuesta directa a la pregunta, agoten sus resoluciones, agoten su discusión, se agote el trabajo parlamentario, exista un dictamen y se escuche a todas las voces en Parlamento abierto. Este es el procedimiento completo y lo cumpliremos en este plazo del cual estamos hablando en este momento. ¿Otra pregunta? Sí, ¿qué tal? Gabriel Rodríguez, porque hubo una célebre feminista que se atrevió a cuestionar al obispo en el sentido de que por qué se habría reunido con ustedes para discutir ese problema. Y creo que la derecha tiene todo el derecho a decir que está en contra del aborto, ¿no? Así que yo creo que si no impera la tolerancia en esta discusión, la multidivisión de opiniones, entonces no vamos a ir a ningún lado, Enrique. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nombre y medio? Emilia Messi, de La Revoltosa, Zacatecas, medio independiente. Adelante.
Diputados, diputadas, también en representación del Movimiento Feminista de Zacatecas, solicitarles públicamente se nos ha concedido un espacio en este momento para dialogar con la Jucopo en los mismos términos en los que fue concedido el día de ayer el espacio al otro grupo de manifestantes para notificarles e informarles del inicio de la demanda de amparo que habremos de iniciar el día de hoy en contra de esta legislatura. Sí, con mucho gusto, atenderemos. Y preguntarles, la pregunta, perdón. Está la Jucopo sobre el pleno, que ya había determinado la legislatura en pleno mandar la iniciativa a comisiones. Es facultad de la Jucopo determinar que una determinación que se tomó en una sesión de la legislatura con el pleno pueda revertirse simplemente en una sesión de la Jucopo, solo para que nos quede claro, a lo mejor sí. Sí, claro. Le cedo el uso de la voz al diputado Gerardo Ramírez. Yo creo que sí hay que aclarar este tema porque ayer en ambas posturas se dio una desinformación importante y que es en estos momentos propicio decirlo. El día de ayer se iba a iniciar con el trabajo de discusión en comisiones. No es decir que el Pleno ya haya determinado algo y no lo determina el Pleno, discúlpame, como presidente de la mesa no lo determina el Pleno, lo determina el presidente de la mesa directiva. Y en su momento, el presidente de la mesa directiva era su servidor, por eso él quise contestar, y en ese momento se turnó a la Comisión de Igualdad de Género. Por términos legales, se pasa a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Salud por las implicaciones que se tiene. En ese momento, ayer íbamos a empezar con la discusión, no se pudo por las situaciones que ustedes conocen y porque se tomó la determinación de que la Junta de Coordinación Política tuviera una reunión. En la parte de la misma Junta de Coordinación Política vemos 3 integrantes de estas comisiones dictaminadoras, por lo tanto la omnipresencia no es posible en ningún caso, y se dio la posibilidad y la confianza de todos los grupos parlamentarios de que sea la Comisión de Parlamento Abierto quien emita opiniones a las comisiones dictaminadoras. No es decir que va a dictaminar Parlamento Abierto. Parlamento Abierto solamente va a dar la posibilidad de que se den foros de discusión en un periodo que es relativamente corto porque estamos tratando de que este tema se discuta y que pueda pasar esa opinión derivada de las conclusiones de los foros a las comisiones dictaminadoras para que se emita un dictamen a favor o en contra. Aquí hay que ser muy claros, las mayorías en un Congreso son quienes determinan el sentido de un dictamen. Si un dictamen va en un sentido aprobatorio y la mayoría de los integrantes de las comisiones deciden que no es así, se hace un dictamen en sentido contrario y ese es el dictamen que baja al Pleno. Nosotros no podemos garantizar, yo te lo digo como promovente, no podemos garantizar que la iniciativa pase. Ni ningún grupo puede garantizar que pase o no pase porque es la decisión de 30 diputadas y diputados que serán la mayoría de los presentes en el momento de la discusión quienes decidan. Insisto, y luego no se generen controversias. Ayer íbamos a iniciar apenas con la discusión de los temas en donde se iba a invitar a los diferentes grupos. Ni siquiera íbamos a discutir un dictamen. No existe un dictamen. No puede haber un dictamen hasta en tanto las comisiones en donde somos 15 diputadas y diputados de estas 3 comisiones quienes vamos a determinar cuál es el sentido de ese dictamen. Si se da en sentido positivo de la iniciativa o se da en el sentido contrario. ¿Sí? Nada más para que se aclare el tema. Gracias. Buenos días, diputados. Raúl García, del Sol de Zacatecas. Adelante, Raúl, gracias. Un tema que no se mencionó dentro de las prioridades de los grupos parlamentarios fue el de la crisis del ISTESAC. Saber si lo tienen contemplado, si hay alguna iniciativa que ya estén analizando. Ayer el director mencionó que ya había una iniciativa de su parte de reforma para presentarse esta misma semana en la Junta Directiva del Instituto. Esta plantearía, entre otras cosas, poner un tope a las pensiones, implementar la complementariedad de las pensiones, entre otras medidas que en años pasados fueron rechazadas por los trabajadores, por los sindicatos y otros actores. Saber cuál es su postura al respecto y si la tienen también dentro de sus prioridades. Este tema le cedo la voz a la diputada Gabriela Basurto.
Sí, comentarles que es prioridad, sin duda. Yo creo que lo hemos dicho, lo dije en tribuna hace una semana. Nosotros tenemos prácticamente más de 1 año y medio esperando esa propuesta. Estaríamos en espera. Hemos escuchado que la van a presentar. Hoy aquí en el Congreso tenemos 2 iniciativas de reforma y nosotros tendríamos ya empezar a trabajar. Si nos llegara la otra, pues se sumaría y tendríamos 3 iniciativas para tener que valorarlas. Claro que es prioridad, yo creo que el ISTESAC para todos los grupos parlamentarios se le tiene que dar viabilidad, pero estaríamos en espera de que el Poder Ejecutivo envíe la propuesta y en su caso nosotros seguiremos trabajando con lo que tenemos aquí. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles.